Gracias por estar aquí con nosotros en Televisión Legislativa. Hoy nos acompaña el diputado, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Eli Feinstein, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí estamos con mucho gusto, como siempre. Muchas gracias, don Eli. Se acerca un periodo de cierre importante del primer año legislativo. ¿Cuál es esa valoración que usted hace? Bueno, en cuanto a la labor de la fracción del Partido Liberal Progresista, muy satisfecho. Creo que hemos demostrado que somos una fracción propositiva, que trabajamos en serio, que hemos presentado una cantidad de proyectos importantes. No somos la fracción que más proyectos ha producido, ni nos interesa hacerlo, porque nos interesa ser medidos por la calidad de lo que presentamos, no por la cantidad. Pero hemos cumplido con los compromisos que asumimos en campaña, presentando proyectos de simplificación tributaria, reducción de impuestos, proyectos de reforma del Estado, proyectos de reactivación económica, incluso de algunos proyectos en materia social para el acogimiento prenatal, para la facilitación de las adopciones, etc. Y estamos trabajando en proyectos en materia de seguridad que creemos que es necesario e importante para darle herramientas a los cuerpos de seguridad para que puedan combatir esta ola de criminalidad. De manera que ha sido un año importante para nosotros como fracción. Hemos logrado que algunos proyectos avancen y que ya hayan salido de comisión, que pasen a plenario, y también logramos la aprobación de un par de proyectos que se dispensaron de trámite, ¿verdad? El de la eliminación del impuesto a la cerveza importada, que nos estaba poniendo en riesgo de un litigio internacional por parte de la Unión Europea, y el del cambio en la forma de elección, o más bien ratificación, del Procurador General de la República, que tenía una situación atípica en la ley, diferente de la que tenían otros funcionarios como el regulador o el contralor, etc. Así que equiparamos la norma para mejorar eso. Ustedes están presentando propuestas interesantes y creo que afecta también el bolsillo de los costarricenses, como por ejemplo el tema del marchamo, que usted lo ha calificado incluso de perverso el sistema. Beneficia al bolsillo de los costarricenses. Nuestras propuestas benefician al bolsillo de los costarricenses. Sí, ciertamente. El tema del marchamo, yo creo que el año pasado le quedó claro a todo el mundo de que tenemos una ley perversa. Una ley que permite que los carros, entre más viejos, más valor tengan según Hacienda, ¿verdad? Porque sí, en el mercado no valen más. Si uno los va a ir a vender, no hay manera de venderlo al precio que Hacienda le pone al carro. Entonces, se valorizan los carros, aumenta el impuesto año a año en vez de que disminuya, que es lo lógico cuando el carro es más viejo, ¿verdad? El gobierno presentó un proyecto de ley que en realidad es un saludo a la bandera, que tiene una reducción promedio como de 400 o 500 colones por carro, pero para lograr esa disminución hay ciertas categorías de carros que más bien van a sufrir aumentos muy significativos, ¿verdad? Nosotros preparamos un proyecto de ley donde se eliminan esas perversidades, se simplifica enormemente la forma de cálculo del marchamo, se introducen conceptos de eficiencia energética y contaminación, ¿verdad? De manera que se beneficien los carros menos contaminantes y más eficientes, y se establece claramente una metodología para que el valor inicial del carro se utilice como base para ir disminuyendo año con año. Otra de las perversidades del proyecto del gobierno es que le pone un plazo de 30 años para la depreciación de los vehículos, cuando la enorme mayoría de los vehículos a los 10 años ya no valen nada, ¿verdad? Entonces, nuestro proyecto aclara todas esas situaciones. Hay otros dos proyectos más presentados por diputados de Liberación y La Unidad, y estamos en un proceso de negociación tratando de consensuar un solo texto para que pueda avanzar de manera rápida antes de la entrada en vigencia de los marchamos del próximo año, o más bien de este año al final. También llama mucho la atención que ustedes están proponiendo un proyecto, una iniciativa en relación con que Costa Rica salga de la lista negra. ¿Ustedes creen que eso va a beneficiar a largo plazo, por ejemplo, la recaudación o la inversión pública? Bueno, en primer lugar, que el objetivo es lograr salir de esta famosa lista negra. Y la Unión Europea fue clara en cuanto a qué es lo que les preocupa del sistema tributario costarricense. Ellos han dicho en diversas ocasiones, el principio de territorialidad del impuesto a la renta a ellos no les preocupa.
A ellos lo que les preocupa es que en Costa Rica existe la posibilidad de lo que ellos llaman la doble no imposición. Tradicionalmente nos preocupábamos por la doble imposición, ¿verdad? Un extranjero que viene, hace inversiones en Costa Rica, le cobramos impuestos acá y le cobran impuestos en su país de origen 2 veces por la misma cosa. Y para eso hay tratados entre los países para evitar la doble imposición. Ahora la preocupación es la doble no imposición. Un extranjero saca dinero, digamos un francés, saca dinero, lo trae a Costa Rica, crea en Costa Rica una sociedad anónima, no tiene actividad productiva acá, y entonces esa sociedad anónima invierte puede ser en la Bolsa de Valores de Nueva York, o en Suiza, o en cualquier otra parte del mundo, y entonces como Costa Rica tiene una renta territorial, lo que genera en Suiza no le cobramos impuestos acá. Pero en el país de origen, digamos Francia, tampoco, porque es una sociedad costarricense la que creó el extranjero. Y entonces es una forma de evasión. Claro. Entonces nosotros resolvemos esa situación estableciendo las condiciones, los requisitos de sustancia que exige la Unión Europea. Sustancia es que si la empresa tiene negocios en el país, actividad comercial, entonces se rige por las reglas del país. Si no tiene actividad comercial en el país y empieza a hacer inversiones en el extranjero, entonces tendrá que ser sujeta a la imposición acá, ¿verdad? Con eso resolvemos el problema de la lista negra. Pero además en el proyecto nosotros ponemos como esto podría encarecer para algunos negocios lícitos la inversión en Costa Rica, planteamos reducir el impuesto de la renta corporativa del 30% al 27%. Basados en un estudio de un par de economistas, Pierre Bachas y Mauricio Soto, Mauricio es costarricense, un estudio que hicieron hace unos 4 o 5 años, publicado en un journal profesional en Estados Unidos. Es un trabajo académico serio. Analizan el sistema tributario costarricense y concluyen que la tasa del impuesto de la renta en Costa Rica es tan elevada que disminuirla más bien podría redundar en una mayor recaudación. Entonces, al reducirla del 30 al 27, hacemos más atractiva la inversión en el país, pero podría, de acuerdo con este estudio, hasta mejorar la recaudación. Si bien es cierto, puede mejorar la recaudación, también tiene una posibilidad de aumentar la competitividad. Bueno, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que el país siempre se mantenga competitivo. Nos hemos vuelto un país muy caro, en otros aspectos, caro en mano de obra por las cargas sociales, caro ahora con la apreciación del colón, que hace que producir en Costa Rica se haya vuelto mucho más caro, ¿verdad? Entonces hay que buscar formas de mejorar esa competitividad de la economía costarricense. Y el balance con la parte social, de esa parte de que no tenemos que desfinanciar la parte social, ¿está contemplada? Bueno, no en este proyecto, porque no tiene que ver con eso, pero la disminución de la tasa del impuesto de la renta lo que persigue es más bien mejorar la recaudación, con lo cual se podrían financiar programas sociales. Que siempre la queja es no hay suficiente dinero. Primero tenemos que salir de la situación de la regla fiscal, tenemos que ordenar la casa. Si mejoramos la recaudación, entonces más rápidamente vamos a poder bajar de ese umbral del 60% de la deuda, ¿verdad? Para poder volver a una situación de normalidad. Y ya con situación de normalidad, mejor recaudación, podemos invertir en los programas sociales que el país determine que es necesario. Pasando a otro tema, don Eli, usted lidera una de las comisiones, diría yo, que tiene mucho impacto a nivel público, que es la reforma del Estado. ¿Cómo califica el trabajo de esta comisión y, en general, el trabajo de los diputados en las diferentes comisiones legislativas? Bueno, la Comisión de Reforma del Estado yo creo que está marcando un hito, está rompiendo récords, digamos, ¿verdad? En el periodo anterior hubo una Comisión de Reforma del Estado que, de lo que yo he podido averiguar, en los 4 años se reunió 5 veces, no dictaminó un solo proyecto de ley. Nosotros ya en este año hemos dictaminado 4 proyectos de ley, incluso uno que ya se convirtió en ley de la República, y tenemos otros proyectos en conocimiento en la comisión. Y yo estoy muy contento porque hemos logrado una dinámica de trabajo donde hay un espíritu constructivo.
Entonces, los diputados de todas las fracciones hemos cogido los proyectos que han ingresado. Hasta el momento, todos son de autoría del gobierno, ¿verdad? Proyectos que tal vez entraron muy débiles, mal planteados, pero rescatables. Y entonces nos sentamos entre los diferentes diputados y nuestros asesores a determinar de qué manera podíamos mejorarlo para sacar un producto atractivo. Y eso es lo que hemos dictaminado, ¿verdad? Entonces, la comisión yo creo que está funcionando bastante bien, insisto, con un espíritu constructivo de los diputados y sacando proyectos de reforma del Estado, que yo creo que los costarricenses están esperando, ¿verdad? El Partido Liberal se ha caracterizado por ser muy estudioso de los proyectos y creo que ha señalado también en control político, por ejemplo, los proyectos que han salido y tal vez no han tenido como un proceso muy ideal. ¿Ustedes van a continuar con esa tónica, de revisar sus proyectos, de que salgan bien estudiados? Sí, bueno, yo creo que está en nuestra naturaleza. Los 6 diputados de la fracción somos gente estudiosa, gente seria, que tratamos primero de entender los proyectos de ley que se plantean, entender las situaciones que los motivan, ¿verdad? Y vamos a seguir siempre siendo analíticos. No vinimos a calentar sillas en la Asamblea Legislativa, no vinimos a presentar proyecticos chayote, ¿verdad? Vinimos a presentar propuestas que resuelvan problemas, problemas reales, y yo creo que en esa línea va lo que hemos planteado. Hay algunos proyectos que son muy ambiciosos y quieren resolver problemas grandes, y hay algunos proyectos que quieren resolver problemas muy puntuales, ¿verdad? El del impuesto de la cerveza resuelve un problema muy puntual. El del marchamo resuelve un problema muy puntual, problema grande, porque le está costando muy caro a los costarricenses, pero es un problema muy puntual, ¿verdad? Es el tema del marchamo. Los proyectos de simplificación tributaria, por ejemplo, o los proyectos de reforma del Estado, donde tenemos la fusión de los ministerios económicos en un solo Ministerio de Desarrollo Económico, la fusión de los ministerios del sector productivo en un solo Ministerio de la Producción. Tenemos una reorganización del sector social para mejorar la coordinación de la política social. Tenemos un proyecto de ley que pretende cerrar el CNP, convertir el programa de abastecimiento institucional en una promotora del comercio agrícola, ¿verdad? Son proyectos de reforma del Estado que hemos presentado, ¿verdad? Son proyectos que pretenden resolver una problemática más grande, ¿verdad? De manera que sí, vamos a seguir con esa tonalidad. Bueno, estaremos pendientes entonces de toda la información que nos puedan brindar y lo volveremos a entrevistar, don Eli. Muchísimas gracias por su tiempo y el espacio. Muchas gracias a usted y siempre un placer colaborar con la Televisión Legislativa. Muchas gracias. Continuamos con más aquí, como lo dijo don Eli, en Televisión Legislativa. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios.